del Observador Estados Unidos, Nacho, y enseguida vamos a estar hablando con Andrés Fidanza, jefe de redacción del Observador en los Estados Unidos. Como primer título está obviamente Maduro, y dice: resultado de las elecciones de Venezuela 2024 dan ganador a Maduro, pero la oposición y los líderes del mundo denuncian fraude electoral. Junto a la primera foto, la principal, hay otra arriba que tiene un textual de Corina Machado y dice: hay un nuevo presidente electo y es Edmundo González. Corina Machado rechaza la victoria de Maduro anunciada por el Comando Nacional Electoral. Fraude en Venezuela, líderes del mundo reclaman un recuento transparente. Cuba y Bolivia felicitan a Maduro. Y luego, entre las primeras noticias, dice: las 3 maniobras claves que explican las irregularidades y el fraude de la elección en Venezuela. Andrés Fidanza, jefe de redacción del Observador Estados Unidos, buenas tardes, ¿cómo va? Buenas tardes, Luis, buenas tardes. Y bueno, te anticipo que estamos publicando, le acabo de dar clic, así que debería estar ahora mismo, una nota con información exclusiva del gobierno de Estados Unidos, que es señalado como uno de los perdedores de la jornada, porque sabés que el gobierno de Biden apostó fuerte para llegar a elecciones en Venezuela. Veníamos de una administración, la republicana de Trump, que era como más cara de perro con el gobierno de Maduro, poniendo sanciones al régimen. Bueno, Biden habilitó el diálogo, incluso permitió la vuelta de empresas petroleras a ese país, por ejemplo Chevron, y llegó a la elección, hizo un acuerdo, el famoso acuerdo de Barbados, con una serie de condiciones que el régimen de Maduro incumplió, la gran mayoría, pero por lo menos llegó a la elección, una elección que parecía competitiva, o al menos eso creían desde el gobierno de los Estados Unidos y el Departamento de Estado. Bueno, el desenlace que vimos, y ahora queda en una especie de offside, en una situación muy incómoda, el gobierno de Estados Unidos también. A ver, la información nueva dice: Maduro tiene la información, es un textual, Maduro tiene información de las actas y la tiene que difundir inmediatamente, afirma un alto funcionario de Joe Biden. ¿Por qué? Sí, efectivamente. Acabo de participar de un diálogo con 2 funcionarios importantes de la Casa Blanca y el Departamento de Estado, que, como te decía, están en una situación muy incómoda y le están dando un apriete internacional al gobierno de Maduro para que suelte las actas, para que pruebe que ganó la elección, tal como anunció un poco disparatadamente en esta situación tan rara que vimos en la madrugada. Parece que no le llegó el mensaje, lo digo respetuosamente, ¿no? Que no le llegó el mensaje a Maduro, porque Maduro en este momento está hablando, diciendo: somos gente de leyes, muestra una constitución en miniatura. Ponemos un poco de audio de la televisión venezolana. Un segundo, Andrés, por favor. En estos años que hemos vivido, a nosotros nos mueve una idea muy profunda de patria, de dignidad, de honor venezolanista. A nosotros nos mueve sentimientos muy intensos de amor por lo nuestro. Bueno, ahí está, más de lo mismo, ¿no? Me parece que va a seguir identificando supuestos enemigos, etcétera, etcétera. ¿Cómo crees que va a seguir esto, Andrés? Bueno, en la medida en la que pasen las horas y Maduro siga con este juego de, como dicen ahora, fingir demencia y seguir para adelante, 2 cosas. Cada vez va a ser más improbable la posibilidad de que revierta el resultado, o que en algún momento diga: ¿saben qué? Me equivoqué, perdí, me retiro, porque lo que está preparando es el terreno para todo lo contrario. Y por lo tanto, si sigue con esa tesitura, bueno, Venezuela pasa a ser más paria aún de lo que era, y más paria significa la vuelta de las sanciones por parte de Estados Unidos. Sabés vos que hay intereses petroleros muy fuertes ahí. De hecho, uno de los principales argumentos de Maduro en charlas con inversores y con empresarios ejecutivos de petroleras importantes, algunas de Estados Unidos, era más o menos, le decía:
muchachos, el régimen mío tendrá 1000 defectos, pero ahora estamos dialogando y haciendo negocios, sigamos para adelante con esto, no cambiemos de caballo en medio del río. Da la impresión de que pese a esos fuertes intereses, si Maduro sigue con esto, va a ser difícil que eso se sostenga, que se sostengan esas relaciones, que haya países que lo reconozcan y que no sean más paria aún de lo que ya es. Pero bueno, nuevamente, son horas inciertas en donde se está definiendo el futuro de Venezuela. Andrés, ¿qué te parece que puede hacer o que va a hacer Lula, que es una de las claves, me parece, de todo este asunto? Bueno, en la nota esta que comentaba Luis recién, hay información respecto a las negociaciones bajo cuerda que está haciendo Estados Unidos con Lula. Celso Amorín, un hombre que ahora tiene un cargo, pero fue el histórico asesor de Lula en temas de política internacional. Estuvo en Washington la semana pasada, se reunió con Jake Sullivan, que también es un funcionario importante de la política exterior de Estados Unidos, y estuvo ayer en Venezuela observando las elecciones. Hubo un largo silencio de parte del gobierno de Lula, del gobierno de Brasil, después de lo que pasó. Los gobiernos más de izquierda, si querés, el eje ese más de izquierda declarado, Nicaragua-Cuba, rápidamente se tiró encima de la granada y dijo: Maduro ganó, seguimos para adelante, celebración. Boric se despegó y había un silencio atronador, dijo alguien. Muy significativo, ¿no? Muy significativo de parte del gobierno de Lula. Llegó el comunicado, creo que lo estaban comentando recién, de Cancillería hace un ratito, más cerca de los escépticos, ¿no? Mucho más cerca de los escépticos. Esto tiene que ver, hay una trama de diálogo del gobierno de Lula con el gobierno de los Estados Unidos. De hecho, en este diálogo con funcionarios del gobierno de Estados Unidos, que habló conmigo y con otros periodistas, nos certificaban esto, que están dialogando con el gobierno de Lula para que juegue un rol en ese intento de mediación. Pero nuevamente, en la medida que Maduro siga adelante, haga un acto y diga: celebramos el cumpleaños de Chávez, ganamos, no hay vuelta atrás, y cada vez queda menos luz, menos margen para decir, bueno, finalmente hubo una confusión. Y por el contrario, están preparando un escenario para culpar a María Corina Machado de un ya disparatado hackeo en las elecciones, elecciones que por otro lado ellos dicen que ganó Maduro, pero están preparando ese escenario. Lula va a intentar hacer un zigzagueo, que es lo que está haciendo. No sé si queda mucho margen para eso. Y por no sé, estoy haciendo un eufemismo. ¿Qué problemas, ¿no?, que tienen los gobiernos, las democracias de la región? Porque no son efectivas para contraatacar a las dictaduras, ¿no? Y cuando una dictadura decide seguir siendo una dictadura a través de elecciones fraudulentas, esto sea en Cuba o hablando de cualquier otra dictadura, sí, no hay manera de evitarlo, o por lo menos todavía no encontraron la fórmula. Sí, todavía no encontraron la fórmula. Recién estos funcionarios decían, bueno, estamos hablando con el G7, lo vamos a tratar en la OEA. Da la impresión de que son cebitas, ¿no?, alrededor de la situación que estamos viendo. Y te marco un matiz, porque vos decís Cuba, Venezuela. En Cuba, hay como una honestidad respecto a que no es una democracia. Claro, no hay tal como nosotros libres, claro. No hay elecciones, punto y aparte, es un régimen que es lo que es. Que además viene de la Guerra Fría, ¿no? Tiene marcas históricas muy distintas, pero lo de Venezuela, lo disparatado es que hay como un simulacro de democracia cuando a todas luces no lo hay. Hay una diferencia grande ahí. A mí me parece que esta elección, ya esto es una opinión, lo podemos discutir, que también marca un salto respecto a eso, como diciendo, bueno, ya está. Terminamos con el simulacro. Esto es otra cosa. No sé cómo lo llamamos, pero democracia definitivamente no es. En algún punto, en una línea más franca como es la histórica de Cuba. Andrés Fidanza, jefe de redacción del Observador en los Estados Unidos. Muchísimas gracias por atendernos. A vos, Luis, estamos al abrazo. Bueno, ahí está.